Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora a Monseñor Luis Cabrera. Él es el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor Cabrera, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su cordial invitación. A y aquí usted. estamos justamente para tratar de dialogar, ya que esa es la palabra clave en este momento. Así es, Monseñor. Queremos conocer justamente cuál es la postura de la Iglesia Católica ante esta situación que lamentablemente estamos viviendo en nuestro país y que obviamente nos tiene a todos los ciudadanos preocupados y esperando que se llegue a una solución pacífica. Bueno, nosotros de un comunicado que seguramente usted la conoce, pues reiteramos nuestra invitación a las partes a sentarse a la mesa para dialogar, porque estamos convencidos que es el único camino razonable, sensato, propio, digo, de seres humanos que queremos el bien de todas las personas. Ya sabemos por experiencia que el camino contrario de la violencia, lógicamente, lo que se hace es ahondar las circunstancias, más aún si son polarizadas las posiciones y que llevan pues a esa relación que sabemos, a esa lógica de enemigos, donde realmente todos perdemos. Y ahí la necesidad entonces de serenarse y buscar la manera de que las partes, en este caso en conflicto, puedan una vez más sentarse y pensando en el bien de todos los ecuatorianos, buscar las mejores alternativas. Lógicamente que, como usted bien lo sabe, el diálogo necesita de ciertas condiciones. La primera condición, yo digo, es de respeto a las distintas posiciones. Luego también la confianza, de tal manera que vayamos eliminando esos prejuicios, esos miedos a sentarse y comenzar a mirarnos a la cara y así poder escuchar a los demás. Es una condición. La segunda condición que nosotros hemos ido identificando y que lo reiteramos es la voluntad, o sea, la decisión de juntos encontrar soluciones. Y hay un tercer tema, no es de menos importante, no, la tercera condición, mejor dicho, es justamente el identificar, el ponerse de acuerdo en los puntos fundamentales, neurálgicos del diálogo. Porque caso contrario, si vamos con 5, 10, 15, 20 puntos, es muy difícil, porque cada uno tratará de afrontar uno o los dos o tres y al final no llegamos a nada. Yo quiero subrayar este punto, identificar, definir el tema o el punto a ser tratado, y que sea una forma concreta. Yo digo, si es educación, pues educación. Si es salud, salud. Si es combustible, es combustible. Y así cada tema, ¿no? Le digo eso porque me quedó un saborcito un poco de decepción, le digo honradamente, la vez anterior, cuando también participamos en la mesa de mediación, cuando se propuso el tema, recuerda usted perfectamente. Claro que sí. Lo de la focalización de los subsidios de los combustibles. Pero al final ese tema quedó pendiente hasta el día de hoy. Es un tema inconcluso, no resuelto. Entonces, por eso yo insisto en la necesidad de que las partes realmente digan, vamos a tratar de este tema. Y lógicamente ahí los peritos, las personas preparadas en este campo pueden aportar enormemente. Perdóneme que insista mucho en este aspecto que me parece fundamental. Ahora, usted hace un momento hablaba sobre este tercer punto, esta tercera condición que sería necesario tener ante un posible diálogo que se diera entre ambas partes, y era ponerse de acuerdo en los puntos fundamentales que deberían ser tratados. ¿Cuáles consideran ustedes como la Iglesia Católica prioritarios? ¿Cuáles son esos temas de esa lista de 10 demandas que ha entregado la CONAIE que deberían ser tomados en cuenta por el gobierno y que deberían discutirse prioritariamente, Monseñor? Bueno, yo creo que habría que ir un poquito más allá de los planteamientos de los 10 puntos que la CONAIE ha presentado y llegar a esa base que es la que crea el malestar. Yo identifico, como digo, 3 puntos. El tema de la pobreza, o sea, no podemos negarlo. Y con todo lo que implica la pobreza, el desempleo o el subempleo, las condiciones difíciles, casi inhumanas, que viven muchísimos sectores. Estoy pensando concretamente aquí en Guayaquil, o muchas comunidades indígenas. Yo tuve la oportunidad de vivir en Riobamba 7 años,
y las condiciones no han cambiado mayormente. El tema de la pobreza, pues el tema de la violencia, también la inseguridad. Que eso afecta a todas las esferas, ¿no? La violencia. Y hay un tema también que yo no sé si es ya centenario, o al menos por décadas, el tema de la corrupción ética en la administración pública. Realmente yo recuerdo, fíjese, solamente como un paréntesis, cuando estudiábamos la historia política del Ecuador, los presidentes, había una frase que se repetía con frecuencia, que yo al comienzo no la entendía, y al final quedó bancarrota, o sea, los recursos desaparecían. Entonces este tema de la corrupción yo creo que es importante tratarlo. Y en ese contexto, pues tratar los demás subtemas, ¿no? Temas de carácter económico, social, político, que son necesarios afrontarlos. Por eso yo concluyo este fragmento diciendo pues que hay que ponerse de acuerdo en lo fundamental. Ahora, hay algunos puntos que constan dentro de estas demandas que ya se ha pronunciado pues el gobierno diciendo que no son negociables, como el tema de que se baje el precio de los combustibles. Me refiero a la gasolina extra y al diésel, algo que ya de por sí actualmente está subsidiado, los precios están congelados. Usted hablaba de la focalización de combustibles, que tal vez podría ser una opción, pero ¿qué hacer frente a estas posturas que de una u otra parte dicen, es que esto no es negociable? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, por eso decía que cuando la vez que se identifica el tema, pues es necesaria la presencia de expertos, de peritos. Es un tema de carácter técnico, financiero, administrativo. Entonces ahí pues yo digo, nosotros pues tenemos que acoger lo que los especialistas en esa materia nos indiquen. Entonces, de tal manera que no es una especie de capricho, ¿verdad?, de una parte o de la otra parte. Entonces dice, es innegociable. Yo creo que en ese campo de la política, de la economía, yo sí creo que es negociable. Podemos llegar a acuerdos, porque si nos mantenemos esas posiciones extremas, pues al final ya el diálogo está roto. No va a haber acuerdo, exacto. Así es, ¿no? Entonces yo sí creo que esos temas sí son negociables. De verdad, son negociables. Hay otros valores de carácter, pues, ético. Por ejemplo, la honestidad. Ese es un valor para mí innegociable, ¿verdad? Porque así es. O somos éticos o no somos, o somos transparentes o no. Entonces, hay valores que sí son negociables, como estas cuestiones de orden más económico y político. Ahora, monseñor, ¿la Iglesia finalmente va a intervenir, va a mediar de alguna manera para poder lograr este diálogo? Ustedes se han ofrecido, pero ¿ya se han puesto en contacto con ustedes, tal vez alguna de las partes, la CONAIE, a los dirigentes o tal vez autoridades del gobierno? Bueno, en el comunicado nosotros habíamos reiterado la enorme preocupación. O sea, ningún tema nos es ajeno, nos es extraño. Y por eso entramos en ese campo de la corresponsabilidad. O sea, todos tenemos que aportar de una u otra manera en estos temas. Cada uno, por supuesto, desde su perspectiva, que se pueden llegar a acuerdos. En cuanto a la mediación, lógicamente usted sabe que depende de las voluntades, en este caso, que están en conflicto. Entonces, son las dos voluntades las que piden a los mediadores. De hecho, nosotros en el 2019 pudimos mediar porque tanto el gobierno como los movimientos indígenas y sociales lo hicieron expresamente. Entonces ese punto todavía no se ha dado en este momento. Todavía no han tenido acercamientos entonces por parte de ninguna de las dos partes. Hay algunas voces de grupos, tanto del sector indígena y social, como de parte del gobierno, algún gobernador, alguna autoridad, pero a nivel oficial no hemos tenido absolutamente nada. Luego hemos estado conversando también con otras instituciones, por ejemplo la ONU, o Amnistía Internacional, que tienen, pues yo digo, una experiencia muy grande, personas capacitadas. ¿Qué podemos hacer? Entonces, alguien proponía, si no es posible, ser parte de la mesa de mediación, pero sí a lo mejor una mesa de veeduría, o de garantes, ¿no?, del proceso que se lleva adelante. En todo caso, nosotros hemos abierto esa puerta, conociendo nuestros límites, por supuesto, somos conscientes de eso, nuestro contingente para aportar en aquello que las partes vean necesaria. Monseñor, y si es que hubiera este acercamiento, ¿dónde consideraría usted que debería darse esta reunión? Además, ¿de qué forma debería darse? Es decir, pública, como la que tuvimos con anterioridad, o reservada. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo le cuento un poco la experiencia anterior, ¿no?
hay que ponerse de acuerdo en los detalles. Por ejemplo, el lugar que usted acaba de decir. Claro. Entonces vienen las partes, que a uno le gusta un sitio, a otro en otro lugar, pero hay que ponerse, no. Después, inclusive, el tiempo, la hora, si es en la mañana, en la tarde, en la noche. Luego, la misma agenda del diálogo. O sea, son puntos que hay que irlos conversando junto con las partes. Y finalmente, lo que usted acaba de decir, si es una reunión reservada, cerrada o abierta. De tal manera que, pero son las condiciones ya de orden más operativo, que también son importantísimas el ponernos de acuerdo. Entonces, mientras no haya, digamos, la petición, entonces no se puede hablar todavía de estos pasos que podemos dar en cuanto a tiempo, a lugares, modos y puntos concretos a tratar. Para finalizar esta entrevista, Monseñor, me gustaría saber cuál es la postura de la Iglesia frente a lo que está ocurriendo, la violencia con que se han dado en algunos momentos las manifestaciones. ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Qué debería hacer la policía frente a esto? ¿Se debería dar ese uso progresivo de la fuerza? Tal vez estaría justificado para detener los actos de vandalismo y proteger los derechos de otros. Como siempre nosotros lo hemos dicho, la legítima protesta del pueblo se respeta, pero hemos podido ver cómo en algunos momentos ya lo que está ocurriendo va alejado a eso, los cierres de las vías, el quemar las llantas, el cobrar a los choferes para que puedan permitir el paso de los vehículos, de lo contrario les pinchan las llantas, se toman edificios públicos, atacan a la policía. ¿Qué hacer frente a esto? De hecho, pues yo llamaría a la coherencia primero. Yo recuerdo, pues sí, el derecho a manifestarse. Pero me acuerdo que decían es una marcha pacífica. Bueno, seamos coherentes. Pero si la marcha pacífica ya desemboca en acciones agresivas que van contra derechos de las otras personas, y es una forma de violencia, ¿verdad? Claro que sí. Pero, lógicamente, y sabemos que la violencia engendra violencia. Y viene también la violencia represiva, que tampoco estamos de acuerdo, pero tampoco la otra violencia, que destruye personas, destruye los bienes. Por eso nosotros, nuestra posición es muy clara. Decimos abiertamente no a toda forma de violencia, sea física, psicológica, verbal, armada, todo lo demás. Pero lógicamente, pues hasta ahí llegamos nosotros. Pero porque estamos convencidos de que la violencia, repito, no es el mejor camino. Al final de todas las guerras, fíjense, se termina eso sentándose a una mesa. Entonces digo, ¿por qué no comenzar por ahí? ¿Por qué tenemos que primero destruirnos? Y cuando ya nada hay que hacer, ahora sí conversemos. Digo, no. Por eso es un llamado a la racionalidad, a la sensatez, ¿no? A ese gran corazón de que los ecuatorianos tenemos de buscar el bien común. De no darse eso, pues uno comienza a sospechar de que hay otros intereses, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué nos resistimos a no dialogar? ¿Por qué? Son preguntas que yo simplemente los planteo también para nuestra reflexión. Me quedo con esas palabras finales, Monseñor, y también con las 3 condiciones que usted nos había comentado acerca del diálogo, que son necesarias para poder entablar un diálogo, y son: primero, respeto y confianza; segundo, voluntad; y tercero, que se pongan de acuerdo en los puntos fundamentales que puedan ser tratados para este diálogo. Y con eso pues finalizamos esta entrevista, no sin antes agradecerle nuevamente habernos acompañado a Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Sigamos trabajando por la cultura de paz, una paz duradera. Que haya paz en nuestro país, Monseñor. Muy buenas noches.